Hola estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo un excelente día de perdón, aunque sabemos que eso a veces no es tan fácil de lograr. Hoy vamos a hablar sobre ser concretos a la hora de perdonar. Esta clave se suma a todas las demás claves, explicaciones fundamentales que hemos contado en esta lista de reproducción, que tal vez sea la más precisa y exhaustiva que hay sobre el perdón en YouTube, sobre este tema en YouTube. Y vamos a sumarlo porque es un elemento básico, es una directriz básica que hay que tener en cuenta, y por lo básico es que es importante, porque no podemos avanzar hacia lo profundo o hacia lo avanzado si no comprendemos esto que es tan básico. Venimos de un video en el que hablamos de las palabras, que también es algo básico, y lo hemos corregido y hemos dejado claro cuál es el lugar de las palabras. Ahora vamos a explicar la generalización o la especificidad, cómo opera el perdón, cómo nosotros debemos utilizar la mente en cuanto a estas dos cualidades. El curso dice que su objetivo es lograr una generalización para ti de la enseñanza por medio de la transferencia. Habla de esto, para que puedas ver que vas a encontrar el milagro en absolutamente el mismo milagro, la misma lección aprendida en absolutamente todas las cosas de este mundo y en todos los eventos que a ti te pasan. No obstante, ser específicos presenta una facilidad para nosotros que vivimos en este mundo, porque nosotros no creemos tener un único problema. Nosotros creemos que nuestros problemas y miedos son múltiples, variados, y que tienen una causa distinta, y cada causa tiene su fuente particular, sus características particulares, y no son iguales a otras, no son comunes, aunque en verdad sí lo sean. Y vamos a ver todo esto más adelante en las citas, reflejado en las citas. Nos sirve, por tanto, atender cada uno de nuestros problemas en el escenario, en la manera específica en que lo vemos, pues es más significativo así para nosotros y tiene más sentido el lograr la sanación, el lograr ver cómo el mensaje que nos están diciendo en el curso en verdad es así, y en verdad es lo que reina y lo que prevalece en este mundo, o que puede prevalecer en este mundo, aunque en realidad ya prevalece. Eso es así para nosotros que estamos aquí. Cada uno está viviendo su historia, está forjando su presente a partir de su propio pasado. Por lo tanto, valgámonos de estas coordenadas y partamos de ellas. Pues recordemos que el Espíritu Santo nos dice que Él va a utilizar todo lo que nosotros hemos construido y que nos es familiar para llevarlo y depurarlo y llevarlo a la santidad. Entonces no está nada mal utilizar estas coordenadas. Generalizar es un error que se suele cometer en una etapa primera o primeriza del aprendizaje. Una persona dice, voy a tomar todo y te lo voy a entregar. Voy a entregarte el mundo que veo, o te voy a entregar mi identidad. Entregar en el sentido de soltar, sin darse cuenta realmente si está teniendo todo el deseo para realizar semejante acto. No porque no podamos llegar directamente a Dios, pues el curso lo afirma, sino porque tenemos que ver el agarre que tenemos de los acontecimientos, cómo los agarramos y los aferramos sosteniendo nuestra razón sobre ellos. Entregar todo de manera general, sin revisar el agarre específico y palpable que tenemos sobre los acontecimientos, y además hacerlo de palabra, no nos va a conducir a la experiencia que creemos que estamos deseando de todo corazón. Lo que va a ocurrir es que simplemente se van a presentar otra vez situaciones y te vas a preguntar ¿por qué? Si yo ya entregué, y cosas por el estilo.
Hay una cosa más que es importante acerca de ser concretos. No sé si han notado que muchas veces os ha surgido la pregunta, o han notado que a otros estudiantes les ha surgido la pregunta acerca de cómo resolver los problemas frente a mi jefe, frente a mi pareja, en mi trabajo, en cuanto a mi economía. Y aunque sí es cierto que hay consejos que se pueden dar, y no solo consejos, sino ayudas también, pero se puede dar directrices para manejar, para gestionar en dirección al perdón, claro está. Cada uno de estos ámbitos y relaciones, no hay que caer en la idea de que hay un procedimiento particular para cada uno de estos ámbitos o relaciones. Lo concreto simplemente te dirá, ante cualquier ámbito de tu vida y ante cualquier relación, lo que tú tienes es que hallar el pensamiento del problema específico que ves allí, sea con tu jefe, sea con tu madre, sea con tu esposo, sea con el dinero, sea con el viaje, sea con un paseo que tuviste, sea con tus hijos o lo que sea. Busca en concreto cuál es tu conflicto y renuncia a él. Estamos hablando pues simplemente del primero y segundo paso del perdón. Esto produce una gran orientación respecto a lo que debes realizar y simplifica mucho las cosas. Te da una sensación de poder al saber qué hacer, incluso en situaciones imprevistas que tal vez tú no te hayas planteado. Ya no necesitas dirigirte a un expositor del curso, a un maestro, y hacer esta pregunta o empezar a reflexionar sobre ello, porque ya tienes la herramienta, ya tienes el curso a seguir, el manual, que es qué es lo que estás viendo específicamente allí, qué es lo que estás pensando y diciendo que hay específicamente allí, en ese ámbito, y encontrarás que piensas esto, que tienes un problema con esto otro, y un conflicto aquí, un resentimiento allá, y esta pequeña molestia. Y ves cómo estamos siendo específicos. Si renuncias a cada uno de ellos, se te dará un milagro por cada uno de ellos. Y cada uno de esos milagros siempre va a hablar de lo mismo, pero lo vas a ver en estos marcos, en estos ángulos de estos escenarios, en estos frames particulares de cada escenario específico de tu vida. Ahora pasemos a las citas para poder ver que todo esto que hemos dicho tiene un fundamental y uno muy amplio dentro del curso. Vamos a tocar una serie de citas del texto, nos vamos a saltar las lecciones y vamos a tocar el epílogo de las lecciones y luego vamos a seguir hacia adelante. La primera que os traigo dice: la percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Esta cita es importante porque nos relaciona estas dos palabras y vamos a ver cómo se presentan en futuras citas para que siempre podamos entenderlas cuando dice especificidad o cuando dice concreción, que van de la mano, y esto nos va a permitir entenderlas mejor. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Es decir, allí donde vemos la ilusión y donde el ego nos está parloteando y diciendo sufre por estas razones y por estas otras, allí es donde debemos dirigirnos para sanar, para sanear, para renunciar a ese contenido, que de por sí es irrelevante. Las ilusiones del ego son muy concretas, y nos dice un poco más adelante, porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Entonces, el ego da lugar a lo concreto. El curso nos dice en algún momento, sin diferencias y sin cosas y sin imágenes, y si todo fuese igual, sería imposible juzgar. Entonces, el ego
nos da lugar a todo esto, nos permite decir, somos distintos de, tenemos otra voluntad y puede haber conflicto, desencuentro. ¿Lo veis? El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco generalizado. Pero Él te ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica. ¿Lo veis? El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, lo que hemos dicho. Pero recuerda que aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. Por tanto, aplícalas a todas para que te des cuenta que efectivamente es universal. Porque siempre va a dar un resultado, siempre va a dar respuesta y te vas a satisfacer en ella. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente. Los dos pasos del perdón. Hallar el pensamiento, volver a la causa, el que es el pensamiento, la causa de tu malestar, y entregarlo, renunciar a él. Hasta que puedas ver más allá de cada situación de manera más segura y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees. Y nos dice Jesús, aunque los problemas no son algo concreto, se manifiestan en formas concretas. Y son estas formas las que configuran el mundo. Porque hay un problema raíz, el único problema que es en torno a una culpa de creerse separado y tal, se reprime, pero se proyecta en un mundo de multiplicidad y vemos diferentes segmentos del miedo en diferentes escenarios de vida. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas. Allí es donde debemos hallar la curación, situaciones concretas. Y se generaliza para incluirlas a todas las situaciones. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma como finalidad cuando dos situaciones distintas se ven como la misma, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Es decir, amor, petición de amor. Esto es un momento, una oportunidad para expresar amor. Y veamos esta que parece que tiene un giro interesante. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas libres del contenido y los propósitos para las que fueron concebidas. Aquí parecería que está hablando del mundo, ¿no? Porque el mundo fue concebido con el propósito de la venganza, la expiación en minúscula, el castigo y la idolatría. Mas nos dice justo de seguido, son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta. Pues bien, este mundo fue concebido precisamente de facultades, pero estas facultades fueron concebidas a su vez porque son facultades que no habían en el cielo. Deseo, creencia y percepción no son del cielo. Inclusive la acción no es del cielo. Entonces, si bien no está hablando como tal del mundo, el mundo es un resultado del ejercicio de nuestras facultades, por aquello de la proyección y que ya sabemos, ¿cierto? Son estas facultades que se entregan que ya no las estás usando para decir, sí, aquí hay este problema, me hicieron esto, me robaron, yo hice esto, soy culpable. Las estamos entregando en una mente dispuesta. Las estamos entregando estas facultades de pensamiento, creencia, percepción para que el Espíritu Santo las utilice en su sanación, en la sanación. Esta es muy sencilla. Los ídolos son algo muy concreto. Los ídolos son límites. Representan la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad y de que limitando se consigue todo. Por ello debes ir ahí, a ese pensamiento de que esto es así, a estos pensamientos que nacen de esta creencia, a cada pensamiento específico. Si yo tengo esta mujer, si yo tengo esta mansión, todo esto, y trabajar allí, renunciando.
Es como si dijeras, no tengo necesidad de todo. Lo único que quiero es este trocito. Y para mí será como si fuera todo. Muy esclarecedor, muy honesto. Cuando decides qué forma debe tener lo que quieres, cuando decides qué forma debe tener lo que quieres, dejas de entender su propósito. Y de ese modo, ves tu voluntad en el ídolo, reduciéndola así a una forma concreta. Lo que quieres es la felicidad, pero la felicidad adopta esta forma específica. Y ahora les emprendo estrategias para conseguirlo. Y me siento amenazado cuando me alejo de eso concreto, específico que quiero conseguir. Y esta nos aterriza muchísimo. El amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos. Pero el miedo, al ser falso, se aferra a lo concreto. El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco, una diana. Tiene que percibir un enemigo, de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. ¡Wow! Es preciso. Y no va con rodeos esta cita. Con miedo, iba a utilizar miedo para explicar esto, pero miedo se siente muy pleno de las emociones, muy propio de las emociones. Pero sabemos que toda emoción está asociada a un pensamiento, lo vimos en un video pasado. Pero el odio es más fácil de asociar con pensamientos, es también una emoción. Siempre que hay una emoción hay un pensamiento y un pensamiento asociado a una emoción. Pero se puede hacer la lectura más fácil de pensamiento. Aquello que odias, lo tienes que ver, tocar, discernir, acotar en algo concreto. Esa persona, el curso dice, lo que odias siempre es un cuerpo. Y confundes a tu hermano con un cuerpo. Tocar, ver, oír y finalmente matar. Es decir, decirle, este es digno de la expiación, de pagar por sus pecados, que en realidad es los que crees tú tener o que crees que pesan sobre ti inconscientemente y los proyectas. Entonces deja muy claro, si lo estás viendo justo allí, aquello que odias, necesariamente hay un pensamiento específico respecto a esa figura concreta, un pensamiento a su vez específico, y ese es el que renuncias. Y estas citas son las que encontramos hacia el final del texto. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente, independientemente de dónde, un plano, un lugar, de dónde ocurra, es esta. Y ahí corto la cita. Es decir, nos está hablando de forma y lugar. Ahí es donde se presenta la tentación y ahí es donde debemos usar los pasos concretos que nos ofrece el Espíritu Santo. La siguiente cita. Elegir de nuevo y dejar que la fortaleza de Cristo impere en toda circunstancia y lugar donde antes habías erigido una imagen de ti mismo. Toda circunstancia. Circunstancia suena muy particular porque es como una conjunción de formas que ocurren en ese momento, interactúan entre ellas, ¿no? Y da lugar a esa circunstancia específica. O sea, suena específico, es lo que quería decir. Y lugar, otra vez, nos habla de allí donde lo veas, y no lo estás viendo allá, no, allí lo ves. Y la tercera. Alegrémonos, llegué a cortar. Alegrémonos de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuevas situaciones, ahora esta situación, ahora esta, ¿ves? Especificidad, donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Y llegamos al epílogo de las lecciones, del cual saqué una sola cita, y si bien esta no contiene palabras como particular que nos sirva o concreto que nos sirva para fundamentar todo esto
todo el tema de hoy, usa otras palabras que nos van a indicar esto de la especificidad. Y dice, sean cuales sean tus problemas, ten por seguro que Él tiene la solución. Sean cuales sean. O sea, nos está diciendo, yo sé que tú vas a discernir entre uno y otro, que vas a ver diferencia. Nos está hablando de pluralidad. Él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte. Él sabe cómo solventar todo problema y aclarar toda duda. Su certeza es tuya, tan solo necesitas pedírsela para que te sea dada. Entonces, cuando te topes aquí con un problema o allá y tal, no te veas tentado a decir, ay, solucioné esto o sé cómo manejarme con esto, pero con esto, no. Es otra vez lo mismo, el mismo proceso, porque Él tiene la solución para cualquier acontecimiento que se te presente y digas que es un problema. Luego hice una búsqueda a partir del término específico de este término para ver qué podía hallar de más para sustentar esto. Y encontré lo siguiente. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo, habla del estudiante, del maestro de Dios, o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos, ya que tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Es decir, allí es con ellos y lo que ves en ellos es lo que debes sanar. Y no en general o hacerte una especie de arquetipo, ahora no se me viene, esto un poco platónico, y perdonar a partir de ahí. No, se te da una persona específica. Y estás viendo cosas, es que justo como le hace tic aquí en el ojo, me molesta. Pues, eso es lo que hay que perdonar. Y esta nos aclara acerca de lo que es general, de lo que es una solución, un solo problema, y por qué la especificidad, y para cada o cualquier problema, por qué esta pluralidad frente a un problema, una solución. Nos va a aclarar esta cita. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución o una lección. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como la percibas. ¿Recuerdas? Concreción. Lo dijimos al inicio. Mas ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz, la cual es un canto de gracia y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. En la verdadera oración solo escuchas el canto. Entonces la única respuesta es amor, gracia, agradecimiento y amor. Y al verlo llenando, irradiando, iluminando aquel escenario específico, tomará una forma específica a esa necesidad, a eso que está pasando en ese escenario, y en lo que ahora formalmente te ves involucrado, y se satisfará tu necesidad, si en verdad es necesario, como aclara. Y nos dice esta otra: el Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico, mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Es decir, tú solo tienes un problema. Es como estas lámparas de sombra que tienen una fuente de luz adentro, pero alrededor la rodean con una serie de recortes, con figuras, con forma de personajes y criaturas o estrellas, planetas. Y tú la pones, apagas la luz del cuarto, pero esta fuente de luz, y proyecta sombras, ¿no? Es solo un problema.
Es esta carcasa, esta veladura que tú pusiste, esta barrera para no compartir tus pensamientos y no dejar que entre el ahora, el presente, el Cristo, la verdad. Y como tiene varias, como el ego aprecia lo concreto, entonces tiene varias formas y se proyecta como, ay, este problema, ahora hay esta sombra, esta figura atacándome, ahora yo ataco a esta, ahora yo necesito este ídolo, y así. Luego hice una búsqueda del término particular para ver qué más nos podía aportar. Y nos dice, sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero en particular? Hablando de las relaciones especiales. ¿Y quién te puede dar aquello de lo que según tú se te privó en el pasado? El pasado no es nada. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. Y el curso en otra parte nos dice que el pasado, la memoria, es aquel aspecto de la percepción que se dirige hacia el pasado, que retiene eso, que mira hacia atrás, a lo que ya no está. Entonces, el pasado debe ser, si es algo perceptual, tiene que ser concreto por la primera cita, ¿recuerda? Entonces, un pasado concreto y aquello que tú juzgaste de manera concreta, que alguien te privó, es lo que va a determinar el presente. Porque allí es donde estableciste los criterios, las diferencias. Si no, entonces, ¿cómo elegirías? Si no tienes bueno o malo, ¿por qué elegirías uno y no otro? Es aquello que dice, te sientes atraído hacia tus pecados del pasado, lo dice el curso. Entonces, traes el pasado al presente. Se convierte en tu criterio a partir de lo concreto del pasado. Tus pecados concretos se vuelven en un criterio para una elección en el presente que es también concreta, porque dices a este, una forma, no a este, que es otro. ¿Lo ves? A él le es dado elegir la forma más apropiada para ayudar al demente, hablando del Espíritu Santo. Una que no ataque el mundo que éste ve. El demente seríamos nosotros, o el elector, el tomador de decisiones. Una que no ataque el mundo que éste ve, sino que se adentre en él calladamente, en el mundo concreto, se adentre calladamente y le muestre otra forma de contemplar lo que antes veía, que él reconoce como el mundo en el que él vive. Entonces, incluso el Espíritu Santo dice, si tú te mueves en esa dimensión de lo concreto, yo me voy a infiltrar ahí. Y esto es lo que es el sueño feliz. Y estas dos son muy importantes. Dice, tu función especial es aquella forma en particular que a ti te parece más significativa y sensata para demostrar el hecho de que Dios no es demente. El contenido es el mismo. La forma se adapta a tus necesidades particulares. Es decir, si ya nos encontramos aquí y, por ejemplo, siento que tengo una necesidad porque he sido desplazado por la violencia, que es un escenario particular que otros o muchos de ustedes no habrá vivido o no vive ahora, pero otros sí, problema particular, un escenario particular concreto, pues qué mejor que si me están diciendo que Dios va conmigo a donde quiera que yo voy, que puedo estar feliz siempre, qué mejor que probarlo, trabajarlo allí donde yo digo que esto no está pasando, allí donde yo digo que hay un problema. Es sensato, es lo más sensato. Y cuando vea transformado ese escenario, sanado, y ahora vea otras cosas, vea amor o petición de amor, y yo me vea invulnerable, entonces será muy significativo para mí. Y recuerden lo de demostrar de esta cita, porque la otra nos dice, cada maestro tiene su propio curso, y no se refiere a
a esto que yo estoy haciendo de coger citas y enseñarlo, o de que yo me ponga a leer y explicar. Esto no es el curso. Ya vamos a ver qué es el curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza que emplea. De enseñanza, medios particulares de enseñanza. ¿Qué es lo particular? Pues lo concreto. ¿Y para qué nos dijo la cita arriba? ¿Qué era lo particular? Pues era relacionado con la forma en que demostramos. Forma, figuras, imágenes. Por tanto, y nos dice los medios particulares de enseñanza. Y enseñar es demostrar lo de la anterior cita. Entonces, aprendemos del Cristo, aprendemos que somos Cristo, que estamos bien y que nuestros hermanos son inocentes, pero esta demostración, este aprendizaje se expresa en un escenario concreto, en un medio particular. Y la estructura es todas aquellas lecciones, todos aquellos problemas que tienes que aprender la lección de que el Hijo de Dios es inocente. Entonces dice al final esta cita: el contenido del curso, no obstante, nunca varía. ¿Y qué nos dijo la anterior cita? Que el contenido es el mismo. Por tanto, ¿cuál es el curso? El curso es esta totalidad o esta suma del aprendizaje de la única lección. El Hijo de Dios es inocente. Eres completo, eres el Cristo, eres el amado Hijo de Dios. Y ya está. Entonces, yo puedo enseñar aquí a través de este celular, pero no porque esté enseñando eso, no, porque estoy enseñando alegría, por ejemplo, paz. ¿Lo entienden? Y asimismo en cualquier otro escenario de mi vida, donde tengo que aprender a ver eso, lo puedo demostrar. Y esa es la estructura. Con mi esposa, con mis hijos. Si yo trabajo con animales, si yo trabajo con plantas, allí. Si yo trabajo con autos, allí. Entonces, esa es la estructura. Se compone la estructura porque es la serie de lecciones que se tiene que aprender allí de manera específica en esos escenarios. Esto es. Si te has quedado hasta este momento, pues llegamos a la última cita, que es muy interesante porque habla de las fantasías privadas, de lo que tú guardas en tu cabeza, en la tuya, y por qué te sientes tan solo. Nos dice, la otra adopta muchas formas. ¿La otra qué? La otra emoción, refiriéndose al miedo. El miedo adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Difiere. Otra palabra clave. Si difieren, nos vemos distintas y por tanto las vemos particulares, no comunes. ¿Lo ves? Las fantasías. Nos está hablando de en torno al miedo, fantasías de miedo, pesadillas, tus pesadillas. Mas todas ellas tienen algo en común. Son todas dementes. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden escuchar. Está hablando de pensamientos, porque las emociones siempre están, hemos dicho, asociadas a los pensamientos, las pesadillas. ¿Qué estás pensando? Y temes eso que piensas. Esa es la pesadilla que vivimos en este mundo. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, el que te atormenta en tu cabeza. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual. Nos lleva a las citas que ya hemos tocado. Puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, de lo que percibió allí, en su pasado individual, individuo, de él y no de otro, por tanto específico. Su pasado específico, podríamos decir. Y esa es la razón de que los mundos privados, el cómo tú ves el mundo y no otro,
difieran tanto entre sí. Por eso nos decía la anterior cita, la estructura varía enormemente y nos dice abajo, difieran tanto entre sí los mundos privados. Tú debes aunque la estructura se refiere a la lección en torno a esos escenarios que tú maldecías. Y acá se refiere como tal a las maldiciones, a todo lo que has maldecido en particular. Mundos privados, ¿no? Difieren tanto entre sí. Has atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Es decir, le imprimiste esa sombra de lo que pensabas, de lo que te dijo el ego, de lo que piensas desde el pasado, se lo pones a él y sigues en el pasado, por tanto, sigues en el pasado, aunque en el ahora, por decirlo así, y lo mancillas y dejas de ver el Cristo en él de manera específica. Ves un problema particular de tu pasado en él. Y por tanto no puedes ver que él, al igual que tú, tienen todo en común. Y al especificarlo no lo puedes generalizar, pero al verlo en común a través del perdón y ver que lo que hay es una oportunidad para expresar amor y que hay una intención de buscar la paz, de que hay un deseo de la paz y por tanto hay un acuerdo, entonces ahí puede brillar el Cristo en común para todos. Por tanto, ya no puede quedar duda en absoluto. Después de esto, de que tenemos que ser específicos, buscar pensamientos específicos, los juicios específicos, las sombras particulares que pueblan tu pesadilla privada para allí permitir que venga la sanación. Así que no olvides leer todos los servicios que tengo escritos aquí abajo en la cajita de descripción. Algunos son de pago y otros no. Son variados y alguno de ellos puede que te interese. Tampoco olvides suscribirte al canal para estar atento a los próximos videos y de compartir este video si te ha gustado en tu perfil o por chat, en alguna de tus redes o en grupos en los que estén estudiando el curso. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.